Pregunta número 140. Esta pregunta nos habla acerca de los fluidos. Existen dos tipos de fluidos. Un tipo de fluido se conoce como el fluido gaseoso y el otro tipo de fluido se conoce como el fluido líquido. Fíjate muy bien, el fluido gaseoso es un fluido compresible. Compresible quiere decir que tú puedes agarrar y lo puedes comprimir en un recipiente. El líquido, ¿sí? No es un fluido compresible, es un fluido incompresible. ¿Por qué? Porque tú no lo puedes comprimir. Este es un tipo de fluido que tú le tratas de aplicar alguna presión y lo que va a hacer es que simplemente se va a expandir, pero no lo puedes comprimir como un gas que sí se puede meter en un recipiente a presión. ¿Sí? Entonces fíjate muy bien lo que nos dice esta pregunta. Un fluido es una sustancia que no tiene una forma definida. Estoy de acuerdo, ni el gas ni el líquido tienen una forma definida. Es decir, se adapta al recipiente que lo contenga, exactamente. Además, un líquido es un fluido y tenemos como en las opciones A, B, C y D, compresible o incompresible. El líquido no se puede comprimir, por lo cual la respuesta es incompresible. De esta manera, yo me quito la A y me quito la B. Estoy entre la C y la D. Fíjate qué más me mencionan. Algunas de las características son la, y luego me dice que se refiere a la razón de su masa entre el volumen que ocupa. Ok, fíjate muy bien. Cuando me dicen razón, me dicen división. Entonces dice que voy a dividir masa entre volumen. Y la masa entre volumen es densidad. El concepto de densidad es eso. Agarrar la masa del objeto y dividirla entre el volumen. Ese es el concepto de densidad. La presión es otra cosa. La densidad es masa entre volumen y la presión se puede calcular como fuerza entre área. Entonces, que me digan que se refiere a la razón de masa entre volumen es porque me están preguntando por el concepto de densidad. Y por eso yo ya llegué otra vez a que la respuesta correcta era el inciso D. Porque el líquido es un fluido incompresible y porque la división de masa entre volumen es densidad. ¿Sí? Y al final los menciona y su peso específico que se define como su peso por unidad de volumen. Y así tan fácil es como puedes contestar esta pregunta, conociendo que los líquidos son fluidos incompresibles y que la densidad es una razón o una división de la unidad de masa entre unidad de volumen. Si nos hubieran preguntado por el gas, la respuesta hubiera sido que era un fluido compresible, hubiéramos contestado que una de sus características es la presión y probablemente algún otro añadido que nos hubieran puesto en el problema.